2, 1, grabando. Bien, señores abogados, buenos días. Vamos a dar inicio a la audiencia de vista de la causa con informe oral. Presente causa asignada con el número 4260 del 2013. Vamos a darle el uso de la palabra por el término de 5 minutos al abogado apelante. Buenos días, Señor abogado. Buenos días, señores magistrados. Javier Salinas Ávila, abogado defensor de la entidad demandante, Banco Financiero, hoy denominado Banco Pichincha. Bien, en la presente causa, esta parte solicita que la resolución contenida en el auto final número 31 de fecha 1 de abril del año 2019 sea revocada en todos sus extremos y reformándola, este colegiado declare, admita la demanda, la presente demanda, por los siguientes argumentos que pasamos a exponer. Bien, esta parte advierte como primer error improcedendo que el acuo ha infringido el artículo 139, inciso 3, inciso 5 de la Constitución Política del Perú, ello consistente a una indebida motivación de la resolución judicial en cuanto ha incurrido en una incongruencia procesal, pues la ACU ha utilizado un hecho privado, un hecho que no ha sido alegado por las partes demandadas, quienes no han cuestionado al momento de contradecir el mandato ejecutivo, pues lo que el ACU ha introducido al presente caso es que el cobro no se encuentra coberturado por la hipoteca otorgada a nuestro favor, incurriendo así la presente resolución en una incongruencia procesal que tiene como consecuencia un indebido proceso. Bien, como segundo error, injudicando, esta parte considera que el ACU ha incurrido en error al momento de calificar como indeterminable la obligación garantizada por la hipoteca que está inscrita a nuestro favor, pues de la cláusula primera del testimonio de escritura pública de constitución de hipoteca, claramente se puede leer lo siguiente: en garantía de las deudas del cliente, directa o indirectas, existentes y futuras en moneda nacional o extranjera, inclusive por concepto de intereses compensatorios y moratorios, comisiones, tributos y seguros, el garante constituye primera y preferencial hipoteca a plazo indeterminado a favor del banco en los siguientes términos que se especifican en el siguiente contrato. Es decir, con esta garantía, o mejor dicho, que dicha garantía cobertura cualquier tipo de crédito a la presente parte. Ahora bien, un punto que aquí tenemos que ver es que si bien el artículo 1099 del Código Civil regula los requisitos de validez para la hipoteca, y si bien nuestra legislación considera que no puede existir hipoteca sin crédito al cual garantice, lo que determina su carácter accesorio frente a la obligación garantizada, nos lleva a concluir que estamos frente a una obligación determinada cuando la obligación está perfectamente establecida en el contrato, y se estará ante una obligación determinable cuando, no estando determinada en el contrato, puede llegarse a establecer directa o indirectamente sin necesidad de un nuevo contrato de voluntades. Por tanto, esta resolución impugnada insinuaría que no existe un criterio mínimo para determinar las obligaciones a las que eventualmente están coberturadas. Pues bien, si bien es cierto, el Código Civil no tiene una fórmula mínima para la determinabilidad de las obligaciones, sí existen, señores magistrados, a otros criterios que se pueden perfectamente aplicar al presente caso. Por ejemplo, el
en el 22º pleno del Tribunal Registrar, se ha resuelto que son admisibles como criterios mínimos de determinabilidad de las obligaciones que se haga referencia a cualquiera de las siguientes causales. En este caso, la causal número C, a actividades habituales del acreedor cuando éstas vengan determinadas por ley. En el presente caso, al ser la parte demandante una entidad financiera, el otorgamiento de créditos constituye una actividad inherente a esta parte. Ahora bien, en este caso se ha procedido a referir a la existencia de un título de valor, el cual cumple con los requisitos que la ley exige y por tanto contiene una obligación cierta, expresa y exigible. Ahora bien, como tercer error injudicando, esta parte considera que esta resolución ha vulnerado el principio de la autonomía de la voluntad, específicamente el derecho a la libertad contractual de las partes y la obligatoriedad de los contratos. Pues como bien sabemos, la libertad de contratar no es otra cosa más que la posibilidad de que los particulares decidan libremente sobre su patrimonio, determinando con la misma libertad el contenido de sus obligaciones. Pues el contrato no necesita cumplir más que los requisitos exigidos por nuestro ordenamiento. Ello se visualiza en el presente caso con el contrato de constitución de hipoteca de fecha 13 de febrero del año 2014, el cual se ha realizado conforme a ley. Es decir, ningún tercero, ninguna parte, ni el orden público pueden interferir dentro de esta autonomía de la voluntad, el cual no vulnera ningún tipo de norma, ningún derecho sustantivo. Ahora bien, como cuarto error injudicando, se aprecia de la resolución venida en grado que establece que Inversiones Yemalú no ha suscrito el pagaré puesto a cobro, motivo por el cual no podría extenderse la responsabilidad ejecutiva a dicha empresa. Sin embargo, señores magistrados, conforme se advierte de autos, dicha empresa en calidad de garante hipotecario constituyó la garantía a fin de garantizar con su bien las obligaciones de los obligados, es decir, con el pagaré. En este orden de ideas, resulta pertinente su incorporación en calidad de consorte necesario por ser propietario del bien. Por estos argumentos, señores magistrados, esta parte solicita a su digna judicatura que la presente apelación sea declarada fundada. Bien, muchas gracias, señor abogado. Tiene el uso de la palabra por el término de 5 minutos el abogado de la parte ejecutada. Adelante. Muchas gracias, señor magistrado. Carlos Montero, en representación de Inversiones Gemalú. Nosotros solicitamos que la resolución o el auto final que deniega la ejecución solicitada por la parte demandante sea confirmada en todos sus extremos. Si bien es cierto, nuestra empresa constituyó una garantía en favor de la empresa demandante, garantizando las obligaciones que había asumido o que iba a asumir, en este caso, la empresa Masterwall, el hecho está en que en el documento que básicamente sirve de sustento de la empresa demandante, vale decir, el documento de constitución de hipoteca, no establece una obligación determinada, esto es precisa, literal, sobre la cual válidamente se puede exigir el pago de más de 720.000 soles en nuestra contra. Nosotros consideramos, por el contrario, correcto el criterio establecido por el juez de primera instancia, en el sentido de aplicación de lo establecido en el sexto pleno civil casatorio. Esto es, desde que no pueden ser materia de garantías las obligaciones no determinadas respecto a aquellos sujetos que justamente sean diferentes del deudor principal, esto es, Masterwall. En ese sentido, tomando en consideración esto que acabo de mencionar y, a su vez, verificando que el título valor, esto es el documento principal que es materia de ejecución en este proceso, no se encuentra debidamente suscrito o avalado por algún representante de mi representada, es que consideramos que la resolución de primera instancia que ha sido impugnada por la parte demandante debe confirmarse en todos sus extremos.
Consideramos a su vez que ninguno de los agravios que ha formulado la parte demandante tiene justificación alguna como para que se pueda revertir o alterar de alguna forma la decisión emitida en primera instancia. No es cierto que exista incongruencia procesal. Si bien es cierto existen hechos que han sido correctamente evaluados por el juez de primera instancia, que en ninguna de las partes los ha esbozado, consideramos en todo caso que el juez también se encuentra plenamente habilitado para evaluar correctamente las alegaciones de las partes y aplicar el derecho y los criterios plenarios plenamente establecidos. Bajo esas circunstancias, no creemos que la alegación de los fundamentos expresados por el juez de primera instancia de alguna forma afecten el debido proceso en el presente caso. Por otro lado, nosotros consideramos que no existe una vulneración en lo que se refiere a que las obligaciones establecidas no sean indeterminadas. Y esto se observa justamente del documento de constitución de la garantía hipotecaria. Creemos que en este caso, como habíamos ya señalado en la primera parte de nuestra exposición, viene a ser de aplicación específica lo establecido por el sexto pleno casatorio civil. Esto es que no se pueden garantizar obligaciones que no hayan sido plenamente establecidas por las partes y en particular por los sujetos que justamente garantizan obligaciones de terceros, como en este caso es la empresa Masterworld. A su vez, si bien es cierto, las normas sustantivas establecen la libertad de contratación, creemos también que el juez debe aplicar la norma correspondiente y justamente establecer los correctos criterios que deben determinar justamente las relaciones jurídicas que entre las partes se suscriben. Bajo esas circunstancias, nosotros consideramos que en ningún aspecto o en ningún sentido viene acá a alterarse la libertad contractual, siempre que justamente los acuerdos establecidos por las partes no cumplan con los parámetros normativos establecidos. Y por último, en lo que se refiere al error injudicando que alega la parte demandante, este es un aspecto que nosotros consideramos crucial, y esto es que el Banco Pichincha, como demandante, ha evitado hacer un pronunciamiento directo y específico sobre la no suscripción por parte de representante alguno nuestro en lo que se refiere al título valor. Recuérdense que este es un proceso de ejecución y justamente el documento que pretende ejecutarse es un título valor y ese documento no materializa tampoco la obligación que justamente pretende la parte demandante ejecutar a efectos de que hacerse el pago de más de 720.000 soles. Bajo esas circunstancias, señores magistrados, nosotros creemos que la resolución de primera instancia debe confirmarse en todos sus extremos. Eso es todo. Bien, muchas gracias, señor abogado. La sala va a emitir pronunciamiento en este acto. ¿Ya? A ver. La teoría impugnatoria de la parte apelante se circunscribe a 4 fundamentos, los cuales van a ser la base del pronunciamiento en este acto. Primero, la parte apelante alega una supuesta violación al principio de congruencia, estando que la Cuba habría sustentado su fallo en argumentos no expuestos por la parte ejecutada, lo cual la sala no lo considera como un argumento válido, dado que los hechos que la apelante refiere constituyen elementos objetivos que se desprenden de los mismos fundamentos de hecho y medios probatorios aportados por la misma impugnante. Por ello corresponde desestimar ese extremo de la apelación. En segundo lugar, en cuanto al fundamento siguiente, la sala recuerda que el contrato de hipoteca, según se desprende del artículo 1097 del Código Civil, es uno de naturaleza accesoria, y que si bien el inciso 3 del artículo 1099 del mismo código permite que la hipoteca garantice cantidades determinables, la obligación garantizada al momento de su ejecución debe ser cierta, expresa y exigible. Justamente ese es el fundamento por el cual el inciso 1 del artículo 720 del Código Procesal Civil señala que procede a la ejecución de garantías reales si la obligación garantizada se encuentra contenida en el mismo documento o en cualquier otro título ejecutivo, como es en el presente caso. Siendo ello así, la obligación principal viene a recaer en el título que contiene la obligación, esto es en el pagaré, advirtiéndose que dicho documento sí contiene una suma determinada. Sin embargo, la sala considera que este tema no es medular para resolver la presente causa. En tercer lugar,
Respecto a la libertad contractual, la Sala considera aplicable lo dispuesto en el sexto pleno casatorio, en cuanto a que dicha institución no es absoluta, en tanto que la ley dispone límites, más aún si consideramos que el garante hipotecario no es el mismo deudor. Siendo ello así, la garantía solo debe cubrir las obligaciones expresamente asumidas por el otorgante, cosa que no ocurre en el presente caso. Y por último, respecto al cuarto fundamento, nuevamente precisamos que el contrato de hipoteca es de naturaleza accesoria, por ende, debe contener los elementos esenciales del contrato principal, que en este caso está representado por el título valor pagaré. Observándose entre ambos documentos, no existe identidad en cuanto a las personas intervinientes, siendo además que, como ya se ha dicho, la obligación principal que se pretende ejecutar se encuentra en dicho título de valor sobre el cual recae el principio de literalidad regulado en el artículo 4 de la Ley 27.287, en mérito al cual no se puede considerar aquello que no esté consignado en el mismo título. Por ende, no se puede concluir que el garante hipotecario haya garantizado la referida obligación principal, siendo también aplicable en este extremo el sexto pleno casatorio antes mencionado, siendo que la participación en el presente proceso en calidad de litisconsorte de la garantía hipotecaria es irrelevante, ya que la ejecución de la garantía, que viene siendo materia de proceso, debe ser analizada desde un punto de vista sustantivo, más no procesal. Por estas consideraciones, señores abogados, la Sala, por unanimidad, decide confirmar el auto apelado, disponiéndose que los autos regresen al juzgado de origen previa notificación a las partes, que se va a producir en el transcurso del día de mañana seguro. Eso sería todo. Con esto termina la presente diligencia. Gracias, señor juez.